Ella guardaba un misterio aterrador que el duque no podía ignorar. Cuando Fernando de Aristegui publicó aquel escueto anuncio en el periódico de la ciudad, no buscaba belleza ni dotes ni la pompa de un apellido. Buscaba carácter. Había vivido demasiado tiempo entre máscaras. Banquetes donde las sonrisas eran cortes. Reuniones en las que las cortesanas medían los gestos como cuentas en un rosario. Harto de la hipocresía, decidió probar algo distinto. Dejar que la palabra ajena se presentara desnuda en tinta. Quien desee casarse conmigo por afinidad de espíritu que escriba, había escrito, y sobre esa brevedad se desató una corriente de cartas que era a la vez esperanza y teatro. Llegaron cientos de sobres con sellos, con caligrafías afectadas por tutoría, con vanidades disfrazadas de humildad. Fernando los leía como quien examina piedras preciosas. Algunas destiñeron enseguida, otras relucieron con verdad. Fue en medio de esa multitud de voces cuando la carta de Adela Belmonte apareció. Un pliego sin esmalte, sin florituras, escrito con una calma que no buscaba impresionar. La tinta, a veces irregular, trazaba frases claras. La voz que emergía de aquel papel no pedía ni se justificaba, narraba. «Duque», comenzaba, porque Adela no conocía otra llave para dirigirse a quien reclamaba honestidad. «No sé pronunciar promesas elegantes. No tengo jardín en palacio, ni joyas que contar. Tengo manos que saben tejer, ojos que han aprendido a ver de otro modo y una verdad que no sé poner en palabras sin que suene a orgullo o a miedo». Si busca carácter, encontrará en el silencio y en la costura lo que no siempre se ve bajo luces y abanicos. Fernando leyó la carta 2 veces, y una sensación dispareja, curiosidad mezclada con un afecto incipiente, le hizo guardar aquel pliego en el bolsillo interior de su chaqueta durante varios días. No era la primera vez que una carta le mostraba algo que un salón no podía fingir, pero la voz de Adela tenía algo como un repouso que lo desarmaba. No pedía compasión, no solicitaba mérito, simplemente existía. Había, sin embargo, un vacío en la letra de Adela, unas cuantas líneas en blanco, una delicada evasiva en el cierre. Fernando, que no estaba hecho a la sospecha, pero sí al escrutinio de motivaciones, sintió el tirón de ese silencio. ¿Qué se ocultaba detrás de tanta sencillez? No tardó en escribirle, y así comenzó el intercambio que fue, para ambos, un puente inesperado. Si esta historia te toca, suscríbete y acompáñame en cada carta. Las cartas llegaron a menudo, no siempre por la vía formal. Algunas se entregaban a través de Julián, el secretario del duque, con discreción. Otras se enviaban por el cartero que conocía la ruta de la modesta casa de las Belmonte. En cada pliego Adela revelaba pequeñas cosas. La forma en que el viento olía a tierra mojada en su pueblo. Un recuerdo de infancia en que Inés la arrullaba con historias de santos y de ríos. La exactitud con que medía el tiempo al tejer. Fernando respondía con otras pequeñas verdades. La tristeza de una biblioteca que no siempre había sido compañía. La sensación de no encajar en un linaje que exigía siempre más. Sus confesiones eran francas sin ser íntimas, como si pudieran caber en la arena de una orilla sin necesidad de hundirse. Poco a poco, la correspondencia trazó una intimidad que era más que intercambio de palabras. Era mirarse desde la distancia y reconocerse. En las cartas de Adela no había petición. Había una especie de paciencia. En las de Fernando, una atención que no pedía retorno. Para entender por qué aquel silencio de Adela pesaba tanto, había que retroceder 3 años. Era una tarde en los olivares, cerca de un camino que olía a tierra y a muchas cosechas. Adela y su hermana Inés habían ido a buscar aceitunas para vender en el mercado. El aire era claro y el cielo, bajo la luz de septiembre, tenía un color que parecía hecho de plata vieja. Habían tomado una carreta prestada. Inés, joven y resuelta, hablaba a grandes saltos sobre los planes de la casa, sobre las cuentas y la posibilidad de comprar un par de tejas nuevas. Adela escuchaba y, a su manera, sonreía. El accidente fue breve y solemne a la vez. Un perro cruzó el camino, el cocinero soltó una voz de advertencia y la carreta tropezó con una piedra escondida. Un grito, el mareo, el silencio posterior, pesado y furioso, cuando Adela quedó atrapada entre el hierro retorcido. Inés, sin lógica, rompió el candado de la rueda, llamó a los vecinos, sintió la noche venirse encima como un cerco.
Llevó a su hermana a casa en brazos, con barro en las faldas y un corazón que parecía haber saltado fuera del pecho. El diagnóstico fue una palabra que olía a cárcel: afectación de la médula. Los médicos lo dijeron con recato, con manos en la barbilla, con fórmulas que no significaban nada y lo significaban todo. Adela no volvería a caminar con la misma facilidad. Quedó confinado su andar, pero no su mirar. Quedaban para ella los días largos, la lectura, el trabajo de las manos, el silencio de la casa que se modificó para hacer de la movilidad algo cotidiano. La silla que la sostuvo después del accidente llegó como una pieza más en el mobiliario de la casa, pero para Adela fue una frontera. No le dio vergüenza al principio, fue una herramienta y nada más. Con el tiempo, sin embargo, comprendió que la mirada ajena convertía esa herramienta en señal. Había en el rostro de extraños una curiosidad que desnudaba. En el susurro de algunas vecinas, un reproche velado. En la compasión, a veces, la intención de reducir. Un secreto se fue gestando en ella. La constatación de que ser vista en ciertos círculos significaba ser etiquetada, y que esa etiqueta podía ser afilada hasta herir no solo a quien la llevaba, sino a cualquiera que se atreviera a acercarse. Inés fue la luz que nunca dejó de encender la casa. Ella movía sillas, llevaba noticias, hacía las compras, respondía por dos cuando la voz de Adela podía descansar. Era la que reía en voz alta para obligar al mundo a no mirar con tanta gravedad. A veces, por la noche, ambas se sentaban en la cocina con una taza de café y hablaban de pequeños proyectos. Una cortina nueva, un cliente de la tienda que quizá aconsejaría un trabajo de costura, una visita que podría cambiar el ánimo. Inés conocía la verdad del accidente, la moda de miradas que lo hacía todo más complicado, y sabía también lo que su hermana no decía, que Adela escondía algo detrás de su calma. No era una culpa, era un miedo. La carta de Fernando llegó en un otoño en que Adela se sentía, más que nunca, contenida por su casa. Había escrito porque la voz del duque le habló de algo que se parecía a la dignidad, la idea de ser valorada por aquello que uno es, no por aquello que aparenta. En las noches de invierno ella dormía con el pliego sobre la mesilla, como quien sostiene una llave de aire. Las cartas crearon escenas que nunca llegaron a verse en persona. Un paseo imaginado por la ribera del Guadalquivir, una tarde de lectura compartida en la que Fernando describía con cierta melancolía las obras que había amado, y Adela correspondía con pasajes de la vida doméstica, la forma en que el sol caía en la escalera, la costumbre de ordenar los botones por color. Había ternura, pero también un secreto que Adela esquivaba con la delicadeza de quien sabe que un golpe puede quebrar no solo su mundo, sino el de otro. Cuando Fernando decidió invitarla a un encuentro en su jardín, no lo hizo con teatralidad. Quería verla sin tapujos, sin la mediación del papel. Eligió un jardín que conocía bien, una explanada de tilos y rosales que olía a tierra fresca y a cítricos. En la carta, la invitación era clara. Venga a verme el domingo. No traiga más que su verdad y una prenda que le haga sentir cómoda. Puso una hora, dibujó un lugar donde una mujer sin velo de sociedad se podría sentir segura. Adela leyó la carta como quien lee la marea, con miedo a que suba y arrastre todo. Pensó en Inés, en la posibilidad de moverse sin ser objeto de charlas malintencionadas. Pensó en doña Carmen, la madre de Fernando, en la severidad con que la nobleza cuidaba su linaje, en la facilidad con que un rumor puede convertirse en consejo no pedido. Se imaginó las mesas de salones cuchicheando, se imaginó la noticia convertida en cuchillo. ¿Qué pensaría la gente de un duque que elegía a una mujer que necesitaba una silla? ¿Podría su elección ser utilizada como arma para cuestionar la reputación del linaje Aristegui? Esa pregunta, más que el miedo al rechazo, fue la que la detuvo. En la casa Belmonte hubo una discusión silenciosa en la cocina. Inés dejó los platos en el fregadero con más fuerza de la debida. «Ve», dijo Adela, la voz apenas firme. Inés miró a su hermana. Veía en su frente una tensión que no pertenecía solo a su cuerpo. «No puedo», respondió Adela con una templanza que era dolor. «Si voy, me mirará el mundo. No por mí, por él. No quiero que su nombre enfrente el desprecio». Inés comprendió que aquello no era orgullo herido. Era miedo por la exposición de otro.
En sus propias manos, la urgencia de proteger parecía, por un instante, pesar más que la de buscar la felicidad. No fue una decisión tomada a la ligera. En la madrugada anterior al día fijado, Adela, con la luz apagada, dejó una nota para Fernando. Agradecía la invitación y pedía disculpas por no acudir. Culpaba al tiempo, a un compromiso con su hermana, a razones domésticas. No quería que su ausencia fuera interpretada como desprecio. Con la carta, Adela intentó que su silencio fuese una cortesía, no una herida. Fernando esperó en el jardín hasta la caída del sol. Midiendo el césped con pasos que podían haberse detenido, miró la casa y observó el atardecer como quien busca una señal en las sombras. Sus pensamientos fueron una mezcla extraña de indignación leve y de una tristeza profunda. No por la falta de presencia de la mujer, sino por el silencio que se había interpuesto entre ellos. Había en su pecho una pregunta que no desapareció. ¿Qué había en ese silencio que valía tanto como para impedir un encuentro? No quería forzar la verdad, pero sí quería entenderla, con honestidad, esa misma que le había hecho publicar el anuncio. Lo que deseaba era que la persona frente a él fuera la persona que había escrito. Los días siguientes trajeron un espacio frío en la correspondencia. Fernando escribió una carta en la que expresó su desazón con ternura. Adela respondió con mesura, agradeciendo las palabras y pidiendo comprensión. Pero la cadencia que había existido empezó a quebrarse en silencios largos que pesaron más que cualquier reproche. En el palacio, los rumores, las voces que siempre reposan en las rendijas de las casas, se mostraron antes de tiempo. La madre del duque, doña Carmen, que no sabía de la correspondencia sino en fragmentos y rumores, comenzó a murmurar sobre la necesidad de prudencia en las alianzas. En los salones donde la noticia corría, la posibilidad de una desavenencia entre linajes podía ser apenas una sombra que se extendía si se hacía pública. Para Adela, el silencio fue una herida que se reabrió. Temió haber provocado en Fernando una complicación que pudiera traerle daño. Vio en su imaginación el nombre de Aristegui manchado por la falta de conformidad con las normas. No era la vanidad lo que la detenía. Era la convicción de que el honor de un hombre puede ser utilizado como vara de medir para privarle de opciones futuras. Si su presencia hubiese sido un estorbo, prefería alejarse. Inés, que la conocía como a la palma de su mano, no pudo soportar aquello. Fue ella quien, después de noches de ver a su hermana consumirse en silencios, decidió actuar. Inés tampoco quería publicarlo todo ni convertir la casa en un escenario. Sabía que la verdad debía ser entregada con temple, con claridad y sin adornos que pudieran ser malinterpretados. Salió una mañana con la determinación de quien entra en aguas frías. Escribía con la autoridad de la sangre y la urgencia del amor. La visita de Inés al palacio no fue anunciada. Llegó al despacho de Julián con un saludo cortés y una carta que no pedía permiso. No venía a exigir nada, venía a explicar. Allí, en una sala donde el mobiliario era solemne y las cortinas caían como testigos, Inés habló de su hermana con la naturalidad de quien no soporta más ver a alguien cargando una pena que no le pertenece. Contó el accidente con sobriedad. Habló de la silla que ya no era objeto sino herramienta, de la vida de trabajo y silencio que Adela llevaba. Habló de cómo su hermana había elegido la discreción no por remordimiento, sino por proteger la dignidad del otro. No exageró ni templó con lástima lo que dijo. Habló con la precisión de quien cubre su lenguaje con la verdad. Fernando, al recibir la explicación, sintió algo cercano al alivio. La claridad lo devolvió a la perspectiva que lo había llevado a buscar carácter. No era la apariencia la que importaba, sino la fortaleza del espíritu. Si la sociedad contemplaba aquel hecho como arma, él reconocía al instante que la elección tendría consecuencias. Pero confesar que se sentía desarmado por la honestidad de Adela era admitir algo más íntimo. Había en su pecho una inclinación hacia la mujer que había escrito sin ornamentos. La idea de que su nombre pudiera sufrir murmuraciones no lo dejó indiferente. Conocía el mundo en el que vivía. Sin embargo, la decisión de elegir no debía ser tomada por el temor a la voz de otros, sino por la convicción de que el afecto y el respeto podían sostener una unión. Antes de decidir, Fernando reflexionó. No era hombre de impulso sin criterio. Meditó sobre su posición, sobre la conveniencia de exponer a su familia a interpretaciones que podrían pesar en la reputación.
Pensó en su madre, en la tradición de su casa, en esos salones donde habían decantado tantos juicios. Pero pensó también en la carta de Adela, en su sencillez sin fingimiento, en aquello que su pluma dejaba al descubierto, una mujer que no pedía lástima y que había construido la dignidad en su propio silencio. El conflicto entre repudio social y justicia personal vivía en el centro de su decisión. No tardó en tomarla, no de inmediato, no como desafío público, pero sí con un gesto concreto. Debía mostrar que el afecto no era un capricho susceptible de manipulación por parte del rumor. Si la sociedad convertía la verdad en un arma, él no permitiría que el arma dañara a quien no había hecho nada. Decidió presentarse en la casa Belmonte sin ostentación, sin palacio ni títulos visibles, simplemente como el hombre que había deseado conocer la verdad de la que había sido objeto por cartas. No quiso enfrentamientos, quiso mirada sincera. Mientras tanto, en la casa de las Belmonte el temor latía como una música de fondo. Adela vivía con la calma que da la costumbre y la alteración que provoca una posibilidad nueva e inmensa. Cada gesto cotidiano, un té dejado en la mesa, una cortina corrida, llevaba la carga de la decisión que no había tomado. Inés, por su parte, no se sentía sorprendida por la acción de Fernando. Conocía la caballerosidad de aquel hombre y sabía que, a su modo, él lucharía con la honestidad que tanto reclamaba. La tarde en que Fernando decidió presentarse, el cielo estaba rasgado por nubes bajas. El carruaje avanzó por calles que ya conocían su paso. Los criados que le acompañaban se mostraron escasos en palabras. Cuando la casa de las Belmonte apareció, sencilla y blanca contra el jardín, el duque ordenó bajar sin ostentación. Se presentó ante la puerta con la compostura de quien no quiere forzar nada y con la determinación de quien cree que la verdad merece ser vista sin adornos. Inés abrió, y el silencio fue una cosa tangible entre los tres. Fernando no anunció su título con grandilocuencia. Dijo su nombre, habló con la mesura de quien respeta y con una voz que no pedía permiso, expresó la razón de su visita. Quería conocer a la mujer que había escrito. Inés, con la prudencia de quien ha defendido a su hermana en 1000 batallas pequeñas, hizo apenas un gesto. Había, a la vez, desconfianza y una esperanza firme en los ojos de ambas. Adela, en la sala, oyó pasos. Sintió el corazón como un tambor que marca el ritmo de algo que no vuelve. Su mano rozó el respaldo de su silla y por un instante imaginó el jardín del palacio, aquellos tilos, el olor de la tierra. Imaginó la mirada del mundo. No supo si debía temer por sí misma o por el nombre que podía verse envuelto en su verdad. El misterio, ese que la sociedad convertiría en amenaza, pendía sobre la casa como una sombra larga. Era una mañana en la que no cabía la indecisión. Mirar o no ser mirado. Cuando Fernando alzó la mano para llamar a la puerta, el golpe resonó con un sonido que parecía anunciar algo inevitable. Adela escuchó, y su respiración se quedó suspendida. Inés tensó los dedos sobre la taza de porcelana, como quien aguarda el impacto de la piedra en la superficie del agua. El umbral se convirtió en un lugar de tránsito entre lo que se había dicho en tinta y lo que el mundo podría presenciar en presencia. En ese golpe, en esa resonancia, se contenían las consecuencias, la curiosidad de los vecinos, la posibilidad de que el rumor encontrara su fuerza, la oportunidad de que la dignidad se mostrara sin artimañas. La puerta se abrió parcialmente, y la figura de Fernando recortó una sombra que se alargaba hacia el interior. No había escoltas, no había anuncios, solo un hombre que quería ver. Del otro lado, Adela pensó en las cartas, en el jardín que nunca llegó a pisar, en la nota que había escrito para excusarse. Se preguntó si la verdad que llevaba dentro era un tesoro que merecía ser compartido o una munición que podría arruinar el nombre de otro. El instante en que sus miradas hubieran de cruzarse, permaneció suspendido como una nota prolongada en un piano que aún no ha sido tocado. El golpe en la puerta había sido el preludio. Ahora todo aguardaba en el umbral. El umbral se sostuvo como un juramento hecho de madera. Lo que se dijera allí definiría no solo el rumbo de una tarde, sino la forma en que la vida de 3 personas continuaría. Fernando permaneció un instante en la sombra, midiendo la distancia entre su educación y su voluntad. Inés, que había visto llegar a hombres de todo tipo en la puerta de su casa, supo leer en la quietud del visitante algo semejante a la honestidad que le había llamado a la tinta.
No hubo elaboradas presentaciones. Él habló su nombre con sencillez, y como quien quita un guante para estrechar la verdad, dijo que venía por la mujer que había escrito. Adela oyó la voz y el movimiento. La silla, bajo sus manos, parecía tener la memoria de cada pequeña oscilación. Cuando entró Fernando, la primera impresión que tuvo no fue la del título. No vio la sombra de palacios ni el brillo de trajes caros, sino la de un hombre que traía en la mirada la curiosidad que acompaña a quien desea comprender. Había una forma limpia en su rostro. No contenía reproche, apenas una seriedad cálida. Se quedaron así, unos segundos que en otra historia habrían sido suficientes para que la torpeza ganase terreno, pero que en aquel cuarto se llenaron de una tranquilidad contenida. Fernando guardó la compostura que le era propia. Adela notó que no buscaba explicaciones ruidosas ni galanterías que disfrazaran interés. Se sentó en una silla humilde, como quien acepta un mundo sin ornamentar, y habló despacio. «No he venido a pedir nada», dijo. «He venido a ver si la voz que me escribió existe en carne y hueso con la misma franqueza». Adela sintió que las palabras caían suaves, como ropa sobre la espalda. No había en ellas condescendencia. Respondió con la verdad que había templado en las cartas. «La voz existe y tiene la costumbre de quedarse en casa. Se me ha hecho difícil cruzar el umbral muchas veces desde mi accidente». No quiso usar el término que las manos de los médicos habían dejado en el aire. Prefirió describir una consecuencia cotidiana, una verdad doméstica. Fernando escuchó con la atención de quien pregunta más para entender que para juzgar. Inés, en la cocina abierta a la sala, se permitió un respiro. Había ido preparada para contener la sorpresa y para vigilar que el gesto de Fernando no fuese pura emoción vana. Había, además, una pequeña esperanza, que la cortesía del duque se manifestase en paciencia y que la paciencia se transformara en algo duradero. La conversación no fue larga ni tampoco carente de intensidad. Habló Fernando de su intención original al publicar el anuncio, de la fatiga que le producía la vida del salón, de su deseo de conocer el ánimo de una persona sin filtros. Habló a Adela de su refugio en los objetos cotidianos, de la manera en que la costura la ayudaba a ordenar los días, de cómo la compañía sincera era un bien raro. Hubo momentos en que la mirada de Fernando se posó en las manos de ella, y no fue por piedad, fue por reconocimiento de una labor que no buscaba aplausos. «Hay una tranquilidad en su escritura», dijo en un momento, «que no necesita de espectáculo». Al despedirse, Fernando no pronunció promesas. Sabía que una sola visita no deshacía años de prudencias ni evitaba los riesgos sociales que otros podían invocar. Se marchó con la solemnidad de quien ha dado un primer paso, y con la certeza de que, si quería sostener algo, sería con constancia y no con grandilocuencias. Las visitas posteriores tuvieron la tranquilidad de las cosas que se tejen con paciencia. Fernando regresó sin oropel, entrando por la puerta común cuando la luna ya era un hilo en el cielo. Pasaron tardes en las que la conversación fue el nexo. Leyeron juntos fragmentos de libros, hablaron de música que ninguno de los dos parecía conocer por completo. Intercambiaron recados sobre recetas y negocios domésticos. A veces, cuando el clima lo permitía, Inés empujaba la silla hasta la puerta para que Adela recibiera aire y luz. Otras, Fernando se ofrecía a llevarles semillas de flores al jardín, como pequeñas promesas de que lo natural podía volver a germinar. La correspondencia siguió, pero ya no era el único hilo. Las cartas adquirieron un tono distinto. En ellas se agradecían pequeñas visitas, se enviaban observaciones domésticas, se compartían confidencias sobre miedos y deseos. Adela escribió alguna vez, con una franqueza nueva, la sensación que le producía que un hombre de palacio llamara a su puerta sin acompañamiento. «Hay días en que me parece que la vida navega por otro río», dejó escrito en una de esas hojas, «y usted ha venido a detenerse en mi margen». Fernando respondió con la discreción de quien sabe que la confianza se gana con actos. «No pretendo cambiar su cauce, solo deseo conocer la orilla donde descansa». Pero vivir en un mundo al que las apariencias le importaban abrió pronto el espacio para que la noticia de esta relación llegara a oídos interesados. No hubo conspiraciones oscuras, no hizo falta. El rumor se formó con la naturalidad de las olas que rompen en la playa. Alguien vio un carruaje que pasaba 2 veces por la calle de las Belmonte. Una criada del barrio comentó que había visto a un hombre con porte noble acercarse sin su séquito. En los salones,
Los dames y caballeros, siempre ávidos de novedades, construyeron escenarios posibles. La palabra que más pronto apareció fue precaución, acompañada de miradas que en otras épocas habrían bastado como veredicto. Doña Carmen, al tanto de ciertos detalles por sus confidentes, dejó entrever su desaprobación en conversaciones con otros nobles. No era mala mujer, pensaba ella, pero veía en la unión con una joven de casa modesta y con limitaciones de movilidad una amenaza para la pureza del linaje. Para doña Carmen, la prudencia revestía la forma del deber. Un buen casamiento debía preservar el nombre y el futuro de la familia. Sus palabras en salones privados ejercieron la presión que la cúpula social sabía ejercer con suavidad venenosa. Fernando recibió noticias veladas y llamadas de personas que le decían, con amabilidad y preocupación, que meditara. En el palacio, los ecos de su decisión reverberaron como pequeñas ondas. No tardó en presentarse la demanda familiar de que reconsiderase. Su madre habló con él. Su tío lo llamó a cenar para conversar. Su círculo íntimo le pidió cautela. Nada hubo de gritos ni de dramatismo. Fueron, más bien, argumentos que pretendían proteger una reputación que se sostenía de acuerdos antiguos. La respuesta de Fernando fue, a la vez, pausada y rotunda. Reconoció el peso de las tradiciones. Reconoció la posibilidad de que su elección trajera complicaciones. No lo negó. Y, sin embargo, admitió públicamente, con la serenidad que le era propia, que la cuestión para él no era meramente estratégica, sino de justicia para con la dignidad humana. Si la sociedad miraba con ojos duros, dijo, mejor sería mirar con honestidad. Su decisión no necesitaba ser una provocación, requería coraje para sostenerse en la verdad. Doña Carmen se sintió herida, no por orgullo frívolo, sino por miedo. Temía que los juicios afectaran no solo a su hijo, sino a la continuidad de lo que ella consideraba una responsabilidad. Hubo días de frío en el trato entre madre e hijo. Hubo conversaciones en las que los silencios dijeron más que las palabras. Y, sin embargo, Fernando mantuvo su línea. No se trataba de enemistad, dijo a su madre una tarde de otoño en la biblioteca, sino de un camino que él debía recorrer. No busco destruir lo que usted ha cuidado, le dijo. Deseo que mi actitud sea nítida. Si eso hiere, lo acepto, no por orgullo, sino por coherencia. Mientras tanto, en la casa Belmonte, la cotidianidad se fue acunando en una normalidad nueva. Adela y Fernando aprendieron a moverse en una relación que no quería ser espectáculo ni secreto vergonzante. Hubo momentos de torpeza. Una tarde en que Fernando intentó ayudar a Adela a subir un escalón, y ella, con gracia, le corrigió la mano. Otra, en la que un comentario de algún vecino provocó en Inés una rabia contenida, que luego convirtió en defensas suaves para tranquilizar a su hermana. Pero, más allá de esos tropiezos, quedaron atisbos de una comprensión profunda. Fernando veía a Adela sin infantilizarla, y Adela veía en él un compañero que no necesitaba de pruebas ruidosas para validar su afecto. La ciudad, por su parte, fue acomodándose a esa realidad con la lentitud de quien aprende a aceptar una verdad que desafía expectativas. Algunos aceptaron sin mayor conflicto, otros mantuvieron reservas. Fueron precisamente las pequeñas acciones. Fernando, llevando personalmente un cesto de costuras para Inés, la presencia discreta en celebraciones del vecindario, el apoyo a la modesta tienda donde Adela trabajaba, las que terminaron por desmontar en muchos casos la especulación más burda. La gente comenzó a ver que la relación no era un escándalo preparado, sino el resultado de una afinidad cultivada con paciencia. En el momento en que la presión social alcanzó su punto más sonoro, ocurrió algo que, lejos de debilitar la unión, la fortaleció. Una carta pública, remitida por un conocido del duque para ofrecer consejo, tomó por sorpresa a Fernando. El autor, con palabras veladas, aludía a la necesidad de prudencia y sugería la conveniencia de un enlace que fortaleciera el prestigio familiar. La carta, que llegó a manos de Fernando por cortesía de un tercero, fue una prueba para él. Debía decidir si incorporaba la voz de la sociedad en su vida privada o si mantenía su criterio. No respondió con ira ni con desprecio. Contestó con la misma elegancia que le era propia.
agradeció las recomendaciones, reconoció las convicciones del remitente y afirmó que su intención primordial era la de honrar la verdad con la que se había encontrado. El linaje no se sostiene solo por alianzas convenientes, escribió, sino por actos que muestran la coherencia entre palabra y conducta. La carta, que algunos leyeron con desdén, para muchos fue un gesto de firmeza moral. La boda se organizó como la de quienes no pretenden empatar, sencilla e íntima, celebrada en la pequeña capilla del barrio donde la familia de Adela había asistido siempre. No hubo grandes banquetes ni listas de invitados que buscaran posicionamiento. En la mesa se recogieron manos sencillas y miradas amigas. Doña Carmen, invitada por deferencia y por la cortesía que la ocasión merecía, asistió. Miró a su hijo con una mezcla de preocupación y sorpresa por la calma con que él había afrontado el día. Al final de la ceremonia, cuando Adela y Fernando intercambiaron la promesa de acompañarse, doña Carmen sintió algo parecido a una rendición suave, no a la voluntad de su hijo, sino al hecho de que la dignidad no tenía por qué estar reñida con la serenidad. La vida compartida, lejos de cualquier perfección, fue una suma de detalles que construyeron una continuidad respetuosa. El palacio supo adaptarse con discreción a las necesidades de una casa que ahora incluía a alguien con movilidad reducida. No se trató de una transformación pública, sino de ajustes que facilitaron la existencia común. Una rampa en una entrada discreta, cambios sutiles en habitaciones para favorecer la autonomía, un equipo doméstico instruido para ofrecer asistencia cuando era necesario sin convertirla en una exhibición. Adela conservó su taller y su independencia. Fernando aprendió los pequeños gestos que acompañan a una convivencia sin paternalismos. Inés, cuyo papel había sido decisivo desde el principio, encontró en la nueva etapa un espacio para crecer. Su propia vida tomó rumbo. Recibió propuestas de ayuda para ampliar la tienda. Se convirtió en la secretaria informal de asuntos domésticos que requerían fineza, y con el tiempo encontró un pretendiente amable que valoró su inteligencia y su claridad de propósitos. No fue la hermana que sacrificó su futuro por completo. Fue, más bien, la que supo equilibrar la protección con la libertad de su propia vida. El misterio aterrador que había pendido como una sombra fue gradualmente reconfigurado por la evidencia cotidiana. Lo que muchos consideraban amenazante era, en realidad, una prueba de que las convenciones sociales pueden ser confrontadas por decisiones personales que priorizan la dignidad. No desaparecieron las opiniones. Algunos en la nobleza siguieron murmurando, otros se mantuvieron indiferentes, pero la fuerza de las pequeñas acciones y la consistencia de Fernando permitieron que la verdad que Adela llevaba, esa mezcla de talento, temple y vulnerabilidad, dejase de ser objeto de cuchicheos para convertirse en ejemplo de elección honesta. Hubo, sin embargo, noches de desaliento. Aún en la intimidad, la sombra del miedo visitaba a Adela. Temía hacer mirarla como objeto de lástima por otros. Temía, en ocasiones, que su presencia fuera una cruz difícil de llevar. En esas noches, Fernando no ofrecía soluciones grandilocuentes. Se quedaba cerca, leía un libro en voz baja, o dejaba la mano sobre la palma como quien ofrece un pacto silencioso. Un día, en la penumbra de las sábanas, Adela le dijo: «A veces creo que mi mayor miedo no es perder el afecto, sino convertir tu nombre en un lugar donde otros lancen piedras». Fernando apretó su mano y respondió: «Si alguien intenta tirar piedras, que sepa que no les permitiremos hacer daño. Pero no te pido que te sacrifices para protegerme. Te pido que seamos aliados en la vida». Esa frase, simple, fue una alianza que ambos renovaron en más de una ocasión. Los años que siguieron no fueron una sucesión de triunfos, pero tampoco de derrotas. Hubo decisiones administrativas en las que Fernando debió negociar con sus pares. Hubo obras en el palacio que permitieron mayor accesibilidad para quienes, por circunstancias diversas, necesitaban ese tipo de cambios. Adela, por su parte, abrió un pequeño taller que, con el tiempo, se convirtió en un referente local de costura y reparaciones finas. Muchas mujeres de la ciudad acudían a ella no solo por habilidad, sino por la serenidad que emanaba su trato. Era frecuente verla, en las tardes, recibiendo visitas de vecinas, escuchando confidencias y ofreciendo consejos que no caían en la condescendencia. El epílogo de esta historia no quiso ser una moraleja, sino la descripción de una continuidad humana,
Un día de primavera, años después de la primera carta, el jardín del palacio donde Fernando había esperado aquella vez se había convertido en un lugar de encuentros verdaderos. Había rosales y tilos, sí, pero también bancos donde la gente se sentaba a conversar sin prisa. Fernando y Adela paseaban por allí, no como figuras que querían mostrarse, sino como dos personas que se sabían compañeras. Inés andaba con su familia por un sendero cercano. Doña Carmen, sentada en un banco a la sombra, miraba con cierta calma el paso del tiempo. Había en el ambiente un silencio amable, no exento de historias, pero que hablaba de la normalidad conquistada. En el banco donde se sentaron, Adela apoyó las manos sobre la falda y mirando a Fernando, dijo con una sonrisa que no buscaba solemnidad: «Recuerdo la carta que te escribí la primera vez. Al leerla ahora, parezco una niña que cree que todo paso es un milagro». Él respondió con una voz que le pertenecía: «No fue un milagro, fue una decisión, y prefiero lo humano a lo milagroso». Ella rió, y en esa risa había la ligereza que trae la paz. Le gustaba sentir la brisa en el rostro, observar a los niños que jugaban e imaginar que la ciudad, lenta y perseverante, aprendía a mirar sin hacer daño. El misterio aterrador, esa etiqueta que otros habían desplegado por miedo a lo distinto, se había convertido en una historia real, la de una elección que desmontó prejuicios y que, sin dramatismos, mostró qué puede suceder cuando una persona decide honrar a otra por lo que es. La última carta que escribirían, años más tarde, no estaría dirigida a un tercero, sino al recuerdo de aquel tiempo de incertidumbre. En ella, ambos describieron la forma en que se miraron al comienzo y la manera en que, poco a poco, construyeron una convivencia hecha de respeto, de apoyo y de libertad. No buscaron exaltaciones, narraron hechos pequeños, tardes de costura, visitas a la panadería, la risa de Inés cuando contaba un chisme amable. Fue una carta que no pedía nada y lo decía todo. Cuando el sol cayó y el jardín quedó en media luz, Fernando tomó la mano de Adela y, como quien concluye una misa íntima, dijo: «Elegirte fue lo más difícil y lo más claro que hice». Ella respondió con la naturalidad que la caracterizaba: «Y amarte ha sido aprender que el mundo puede cambiar si uno no cede a la mentira de las apariencias». La historia terminó sin fuegos artificiales. Terminó como deben terminar los relatos que hablan de la dignidad, con la certeza de que las vidas se cuidan día a día, con decisiones que se repiten y que se sostienen con paciencia. El misterio que al principio pareció aterrador ya no era tal. Se había demostrado, por la fuerza de la verdad y la elección, que el mayor peligro no era la verdad en sí, sino el modo en que la sociedad puede convertirla en arma. Frente a eso, la elección de Fernando fue su respuesta. No ignoró, no ocultó, miró, comprendió y eligió. Si esta historia te ha conmovido, cuéntame en los comentarios cómo habrías actuado tú en el lugar del duque. Y si quieres leer más relatos como este, suscríbete para acompañarnos en la próxima carta.